Hoy estudiaremos los verbos regulares. Porque cuando aprendemos, crecemos. Cuando conjugamos verbos regulares, el lexema o raíz no cambia. Por ejemplo, el lexema del verbo cantar es cant. Si lo conjugáramos en tiempo futuro, cambiaríamos las terminaciones. Por ejemplo, cantaré, cantará, cantarás. Sin embargo, el lexema permanecería igual. Por otro lado, al conjugar un verbo regular, utilizamos el patrón de un modelo de conjugación específico. ¿Pero cuál modelo debemos utilizar? Para saberlo, observamos la terminación del infinitivo del verbo. Si este terminara en ar, como en cantar, utilizaríamos el modelo del verbo amar, que también termina en ar. Si terminara en er, como en beber, usaríamos el modelo del verbo temer, que también termina en er. Por último, si terminara en ir, como en vivir, seguiríamos el patrón del verbo partir, que como vemos, termina en ir. Veamos un ejemplo. En la oración mi hermana Julia compró un carro. El verbo es compró. El infinitivo de este es comprar, que finaliza en ar. Por lo tanto, para conjugar el verbo comprar tenemos que usar el modelo de conjugación del verbo amar, añadiendo las mismas terminaciones al lexema. Repasemos. Cuando el infinitivo termine en ar, utilizaremos el modelo de conjugación del verbo amar. Cuando el infinitivo termine en er, utilizaremos el modelo de conjugación del verbo temer. Y cuando el infinitivo termine en ir, utilizaremos el modelo de conjugación del verbo partir. Veamos cómo se utilizan los modelos de conjugación en tiempos simples, o sea, cuando el verbo está formado por una sola palabra. En la primera columna, tenemos los diferentes tiempos verbales y una descripción de cómo se utilizan. Por ejemplo, el tiempo presente se utiliza cuando la acción ocurre en el momento en que es expresada. En la segunda columna, se nos indican los pronombres personales que se utilizan con el verbo, tanto en singular como en plural para sustituir el sujeto que lo ejecuta. Las próximas tres columnas presentan los modelos de conjugación de los verbos que terminan en ar, er o ir. Cada modelo tiene las terminaciones del verbo subrayadas. Para utilizar un verbo en sus diferentes formas, solo tendríamos que buscar el tiempo verbal deseado y la columna del infinitivo cuya terminación sea igual a la del verbo que queremos conjugar. Finalmente, vamos añadiéndole las terminaciones subrayadas al lexema de nuestro verbo. Por ejemplo, si queremos conjugar el verbo añadir en el tiempo pretérito imperfecto, tendríamos que replicar las terminaciones de los verbos que aparecen en la última columna y que también terminan en ir, buscando en la tercera fila, que corresponde al tiempo pretérito imperfecto. Yo añadía, tú añadías, usted añadía, él o ella añadía, nosotros o nosotras añadíamos, ustedes añadían, ellos o ellas añadían. Es importante que, al utilizar los modelos de conjugación, nos fijemos en el modo verbal representado en la tabla. Se usan los modelos del modo indicativo cuando el verbo se expresa como un hecho, dato o realidad, por ejemplo, limpiaste tu habitación. Los modelos del modo subjuntivo señalan una duda o posibilidad, por ejemplo, ojalá limpies tu habitación. Por último, se utilizan los modelos de conjugación del modo imperativo cuando se expresa una orden o exhortación, por ejemplo, limpia tu habitación, por favor. Los tiempos compuestos están formados por dos palabras, el verbo haber conjugado y un participio, que sería el verbo principal con la terminación ado o ido. Por ejemplo, había ganado. En el caso de los modelos de conjugación verbal en tiempos compuestos, la primera columna también incluye el tiempo verbal. Por ejemplo, pretérito perfecto compuesto. La segunda columna señala los pronombres personales, en singular y en plural, utilizados para sustituir el sujeto que ejecuta el verbo. Las próximas tres columnas contienen los modelos de conjugación para los verbos cuyos infinitivos terminan en ar, er o ir. Al igual que en los tiempos simples, debemos escoger la columna del verbo cuya terminación sea igual que aquel que queremos conjugar y seguir el patrón. Por ejemplo, si queremos conjugar el verbo lanzar, utilizaríamos la columna que contiene el modelo de conjugación de amar porque ambos terminan en ar. Finalmente, añadiríamos el verbo haber como está en la tabla y luego el participio del verbo que queremos conjugar, imitando la terminación que aparece en la tabla. Veamos un ejemplo.
Supongamos que queremos conjugar el verbo aprender en el tiempo pretérito perfecto compuesto del modo subjuntivo. Tendríamos que buscar la fila que corresponde a este tiempo verbal en la tabla de tiempos compuestos en modo subjuntivo. Como aprender termina en ER, usaríamos el modelo de conjugación de temer, porque ambos terminan igual. Pasaríamos a formar el participio de aprender, imitando el del verbo modelo. El participio de aprender sería aprendido. Finalmente, buscaríamos en la tabla la conjugación del verbo haber, que corresponde, y a ese verbo le añadiríamos el participio que formamos. Quedaría así: yo haya aprendido, tú hayas aprendido, usted haya aprendido, él o ella haya aprendido, nosotros hayamos aprendido, ustedes hayan aprendido, ellos hayan aprendido.